En el centro, peinada de Rodríguez, ¡gol! ¡Plata! ¡Gol! El jueves 25 de junio de 2026, en el estadio MetLife de Nueva Jersey, algo que nadie tenía calculado acababa de ocurrir. Ecuador, una selección que venía de perder ante Costa de Marfil y de empatar con Curazao, que llevaba 2 partidos sin meter un solo gol, que tenía a su propio técnico admitiendo en rueda de prensa que todavía no lograba ganarse a su propia afición, acababa de golearle la tarde a Alemania, a la tetracampeona del mundo. 2-1, con remontada incluida, y cuando Gonzalo Plata mandó el segundo gol al fondo de la red ante Manuel Neuer, más de 40,000 hinchas ecuatorianos en las tribunas de Nueva Jersey explotaron de una manera que no se había visto en este mundial. No eran turistas del fútbol, eran gente que viajó 16 horas en auto desde Washington, gente que cruzó el país sin documentos, arriesgando todo por estar ahí, gente que vendió lo que tenía para ver a su selección. Y en ese momento, uno de los hinchas levantó una bandera y gritó algo que los micrófonos captaron. Ahora nos toca el Azteca, porque sí. Desde ese momento, el rival de Ecuador en los 16avos de final del Mundial 2026 iba a ser México, en el Azteca, el martes 30 de junio, con 80,000 mexicanos en las tribunas. ¿Qué dijeron los ecuatorianos cuando se enteraron? ¿Y qué está preparando Sheinbaum para recibirlos? Para entender lo que está por pasar el 30 de junio en el Azteca, hay que entender de dónde viene cada uno de estos equipos. México llegó a los 16avos de una manera que en 18 participaciones mundialistas nunca había logrado. 9 puntos de 9 posibles. Portería invicta. 3 victorias en 3 partidos. Primero del Grupo A. La sexta selección en toda la historia del fútbol mundial. En terminar la fase de grupos sin recibir un solo gol. Claudia Sheinbaum, desde Palacio Nacional, vistiendo la playera negra del Tri con el número 1 en la espalda y la palabra presidenta, alzó los brazos frente al televisor cuando cayó el tercero ante Chequia. 800,000 personas salieron a la lluvia en el Ángel de la Independencia esa noche. En Guadalajara, 50,000 más en la Minerva. En Monterrey, en Tijuana, en Nueva York, en Madrid. México llegó al Azteca como el equipo más sólido de su historia en un mundial. Local, invicto, con la afición más ruidosa del planeta empujando. Y del otro lado llega Ecuador, un equipo que estuvo a un resultado de hacer las maletas, que perdió el primer partido, empató el segundo y llegó al tercero con la soga al cuello, que tiene un técnico, el argentino Sebastián Becasese, que días antes del duelo ante Alemania admitió con cierta amargura que todavía no lograba ganarse a los aficionados ecuatorianos. Pero ese mismo equipo, ese mismo técnico cuestionado, ese mismo grupo que nadie creía, le ganó a Alemania, a la tetracampeona, con remontada en el último partido de grupos. Y ahora vienen al Azteca. Para entender lo que Ecuador representa como rival, hay que conocer a sus jugadores, porque esta no es la Ecuador de los mundiales anteriores. Esta es la mejor generación de futbolistas en la historia de ese país. Moisés Caicedo, centrocampista del Chelsea, es considerado uno de los mejores mediocampistas del mundo. En el partido ante Alemania fue capitán, líder, motor. Recuperó balones que parecían perdidos, habló con sus compañeros en cada pausa, se tiró a cada pelota. La prensa ecuatoriana escribió al día siguiente que la versión de Caicedo ante Alemania es la que se espera en este mundial. William Pacho, defensor del Paris Saint-Germain. Piero Hincapié, del Arsenal. Pervis Estupiñán, uno de los laterales más explosivos de Europa. Y arriba, Gonzalo Plata, el extremo del Flamengo, que recorrió 11 kilómetros y medio en el partido ante Alemania, y encima convirtió el gol del triunfo. Esta selección ecuatoriana viene con jugadores de Champions League, de Premier League, de Bundesliga, con hambre real, con la confianza de haber eliminado al campeón del mundo en el último partido. Y cuando se enteraron de que su rival sería México, en el Azteca, las reacciones en Ecuador fueron inmediatas. Los medios ecuatorianos abrieron el viernes con titulares que mezclaban la euforia de ganarle a Alemania con la conciencia de lo que viene. El diario Primicias escribió: de la desilusión a la esperanza. Ecuador resucitó y,
dio un golpe de autoridad en el Mundial 2026. El Comercio habló de un muro histórico roto, colocando a Ecuador junto a Brasil y Argentina como los únicos países de América del Sur que le ganaron a Alemania en un Mundial. Pero entre toda esa celebración, había una pregunta que aparecía en todos los foros, en todos los comentarios, en todas las redes sociales de Ecuador: ¿podemos ganarle a México en el Azteca? Y las respuestas que más likes acumularon en los comentarios de YouTube, Facebook y Twitter ecuatorianos fueron reveladoras. México en el Azteca es otro equipo. No es lo mismo que jugar en cancha, neutral, con más de 4,000 likes. Le ganamos a Alemania, le podemos ganar a cualquiera. Con más de 6,000 likes. Tenemos a Caicedo. Eso ya es suficiente. El comentario más aprobado de toda la noche del partido en Ecuador. La afición ecuatoriana no viene a ser turista. Viene a competir, pero hay algo que los hinchas ecuatorianos que escribieron esos comentarios no saben todavía. Algo que los que vienen al Azteca van a sentir en el cuerpo desde que entren al estadio y que ningún partido ante Alemania en Nueva Jersey les pudo haber preparado. El Azteca, en un partido eliminatorio de México, no es un estadio de fútbol. Es otra cosa. 80,000 personas que llevan toda su vida esperando exactamente este momento. Que llevan generaciones viendo a México llegar hasta acá y no pasar, que saben que este año es diferente. Que el Tri llegó invicto, con portería, en 0, con 9 puntos perfectos, con el Vasco Aguirre construyendo algo que en 18 participaciones mundialistas nunca se había visto. Cuando Sheinbaum anunció en su conferencia mañanera del 25 de junio que México pasaría al Azteca en los 16avos, dijo algo que quedó grabado y que la afición compartió millones de veces en redes. ¿Qué tal el partido? Padrísimo, muy emocionante. Muchas felicidades a la selección. No lo dijo como presidenta, lo dijo como mexicana. Y eso es exactamente lo que va a sentir Ecuador el 30 de junio cuando entre al Azteca. No un estadio, una nación entera volcada en 80,000 gargantas. Un hincha ecuatoriano que viajó en auto 16 horas desde Washington para ver el partido ante Alemania declaró después de la victoria: no solo fue un partido de fútbol, fue el encuentro de un pueblo que necesitaba esto, abrazarse con amigos y con desconocidos. La selección llegó para darle una inyección de vida a todos los ecuatorianos. Eso mismo que sintieron ellos en Nueva Jersey van a sentirlo los mexicanos. El martes, multiplicado por 80,000. México y Ecuador se han enfrentado 25 veces en la historia. El balance es claro: 14 victorias para México, 4 para Ecuador. Pero en el fútbol, los históricos no entran a la cancha. Lo que sí importa es el único antecedente en un mundial: Corea-Japón 2002. Fase de grupos. El mismo técnico que dirige a México hoy, Javier Aguirre, estaba en el banco ese día. México ganó 2-1 con goles de Gerardo Torrado y Jared Borghetti. Ecuador se fue a casa en primera ronda. Pero eso fue hace 24 años. Los jugadores de ese partido tienen hoy más de 40 años. El fútbol ecuatoriano de 2026 no tiene nada que ver con el de 2002. Y hay algo más que la historia de los mundiales no puede explicar. Lo que pasa en un partido eliminatorio cuando uno de los dos equipos está jugando en casa, con su gente, con su presidenta en el palco, con 800,000 personas, que la noche anterior estaban bailando en el Ángel de la Independencia y que ahora van a estar frente al televisor o en las tribunas del Azteca. La prensa ecuatoriana lo sabe. Primicia se escribió antes de confirmarse el cruce. Será un desafío complicado para la tricolor, pues tendrá que jugar en el mítico Estadio Azteca ante un público a reventar de hinchas mexicanos. El Comercio de Ecuador lo puso en números que quitan el aliento. Las entradas para ver a Ecuador contra México en el Azteca cuestan no menos de $2,222 cada una. Eso no detiene a la afición ecuatoriana de buscarlas, porque esta generación de Ecuador no va al Azteca a perder, va a hacer historia. Gonzalo Plata, el hombre que le marcó a Alemania, el extremo que corrió más de 11 kilómetros en ese partido, y aún así encontró energía para rematar al fondo de la red ante Neuer, habló después del partido con la FIFA. Sus palabras fueron simples y directas. Sabemos que todavía no ganamos ni logramos nada. Ahora esperamos que los próximos partidos salgan igual de bien. No mencionó al rival, no mencionó el miedo, no mencionó el Azteca.
William Pacho, el defensor del PSG que marcó a los delanteros alemanes como si fueran rivales de barrio, declaró: ver la tristeza de tantos ecuatorianos después de los 2 primeros partidos nos dolió muchísimo. Hoy dimos todo porque sabíamos que ellos iban a seguir ahí para alentarnos. Y el comentario más compartido de toda la noche en las redes ecuatorianas, el que acumuló más de 8,000 reacciones positivas y que resume exactamente el estado de ánimo con el que Ecuador llega al Azteca, fue este. Nos dijeron que no íbamos a pasar la fase de grupos. Pasamos. Nos dijeron que Alemania nos iba a barrer. No nos barrió. Ahora nos dicen que el Azteca nos va a aplastar. Ya veremos. Esa frase, escrita por un hincha anónimo desde Quito, define mejor que cualquier análisis táctico lo que México va a enfrentar el 30 de junio. Un equipo que no cree en los pronósticos, que llegó al límite y salió, que tiene jugadores del Chelsea, del Arsenal, del PSG y del Flamengo, que le ganó a Alemania cuando nadie lo esperaba, y que ahora viene al Azteca. El martes 30 de junio a las 19 horas, el Azteca va a recibir el partido más importante que México ha jugado en su propio suelo en décadas. De un lado, el tri más sólido en 18 participaciones mundialistas, con portería invicta, con 9 puntos perfectos, con Sheinbaum en el palco y 800,000 personas que la noche anterior celebraron en las calles de la Ciudad de México. Del otro, Ecuador. Un equipo que estuvo a punto de irse a casa, que le ganó a Alemania cuando nadie creía en ellos, que tiene la mejor generación de futbolistas de su historia y que viene al Azteca sin miedo, con Caicedo de capitán, con plata en las bandas, con la frase de un hincha anónimo grabada en el pecho: ya veremos. En los 1/6 no hay segunda oportunidad, uno avanza y el otro se va a casa. No hay tercera jornada, no hay cálculos, es ganar o perder. ¿Crees que México puede con Ecuador en el Azteca? ¿O esta selección que le ganó a Alemania tiene con qué sorprender al Tri en su propia casa? Deja tu pronóstico en los comentarios. Y si querés el análisis táctico completo del partido antes del martes, está subiendo en el próximo video.